Desde la falta de representación hasta salió Betty la Fea en Netflix. Bienvenido a la plaza política. Estas son las razones por las cuales la gente no va a votar. Señores, es que esto no se trata de un castrochavismo, señores, esto se trata de una equidad por medio de la expropiación. Número 5, señores, número 5. ¿Votar? ¿Qué es eso? Yo prefiero jugar LOL. Sí, sí, lo sabemos. Son las situaciones donde las personas prefieren hacer otro tipo de actividades. Ya sé, las elecciones son los domingos. Pero vamos, te la pasas más tiempo viendo memes de Mister Increíble. Dedícale un momento a ir a la urna. Ya sea por el trabajo o por un simple acto de pereza. Es como lo menciona Almo y Verba, una cultura parroquial. ¿Esto qué significa? Es cuando la ciudadanía no le interesa o le interesa poco los temas relacionados con la política y con la participación del ciudadano en el sistema democrático. Aunque algunos consideran que su voto es tan insignificante que realmente no vale la pena levantarse de la cama, aunque existen otras razones que mencionaré más adelante. Aquí en Colombia no buscamos caminos hacia la corrupción, y menos para el comunismo. Y si lo veo, les voy a dar en la cara, María. Número 4. La corrupción. Tal vez es el puesto más importante dentro de esta lista, pero la pongo en este lugar porque es la excusa más repetida. Y con excusa no quiero ser grosero. Quiero decir que es la palabra que más se repite cuando las personas se refieren al acto de la abstención al voto. Y no los culpo, realmente tiene sentido, ya que el voto se ve como un medio de corrupción, debido a procesos de clientelismo y de mucha movilización, tristemente. Debido a circunstancias como la violencia, el voto de personas que en este momento deberían estar descansando en paz, la deslegitimización de muchos de los candidatos y de muchos políticos ejerciendo en la actualidad, y además de procesos que realmente no se ven como muy puritanos, realmente se ven más como procesos donde ciertos personajillos dentro de la política quieren ganar más dinero. Cabe aclarar que realmente lo de la corrupción es algo que incluso hasta en la cultura se ve. No solo hay que mirar los casos de James, Shakira y Falcao, que tienen ciertos cuestionamientos en cuanto a la evasión de impuestos en España. Pero la gente no habla mucho de estos temas porque ya saben, estas personas no se les ve mucho con traje y corbata, y especialmente porque Shakira es love, James y Falcao is life. Pero hablemos de otros casos que sí tienen que ver con nuestros encorbatados amigos. Por ejemplo, la clásica Odebrecht. Ya saben, la compañía brasileña que junto a las empresas del Grupo Aval, Valores S.A. y varias más, tenían el plan de construir la autopista conocida como la Ruta del Sol, cuyo estimado solo era de un pequeño precio de $2.000 millones entre el 2019 y 2014. Y ahí cabe aclarar que la empresa brasileña pagó millonarios sobornos para adjudicarse el contrato, aunque el Grupo Aval aseguró repetidas ocasiones que desconocía de estos pagos. Sin embargo, y tristemente para estos personajillos, en el 2016 Odebrecht admitió que pagó más o menos una pequeña suma de $788 millones en sobornos en varios países, incluido Colombia. Y tampoco tenemos que olvidar una de las más clásicas, el carrusel de contratación en Bogotá. Tal vez fue el caso de corrupción más polémico dentro de la política bogotana, debido a que implicó proyectos como la vía de Bogotá a Girardot y también la construcción del Transmilenio de la calle 26, y lo cual este último dejó afectado la movilidad de la ciudad por 3 años mientras se culminaba el proceso. Y todo esto se debió a que en el 2010 se descubrió el plancillo que tenían algunos involucrados, como el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y su hermano Iván Moreno Rojas, y contando con el apoyo del Contralor Distrital Miguel Ángel. Hay que tener en cuenta que este proceso era porque los contratistas pedían un adelantillo a las comisiones ante el distrito y se realizaba la entrega de un 8% de comisión a los altos funcionarios.
Pero hablando de otros temas, también hay que mencionar el escándalo de la Universidad Distrital, donde dos directivos, William Muñoz y Patricia Gamboa, fueron acusados de desviar recursos de la universidad provenientes de algunos convenios con otras entidades para beneficios personales con un pequeño precio de 11 millones de pesos. ¿Sí? Incluso la corrupción existe en la educación. Sin olvidar la captura del fiscal de la JEP. La JEP es la Jurisdicción Especial de la Paz, que fue construida después de la terminación de los procesos de paz del 2016. Y este funcionario, Carlos Bermeo, recibió del ex senador Luis Alberto Gil una pequeña suma de $500,000 para incidir con la extradición a los Estados Unidos del guerrillero colombiano alias Jesús Santrich. Y estos son algunos ejemplos de la corrupción en Colombia. Y realmente existen muchos más, de los cuales no tenemos idea debido a que tal vez ni siquiera se estén investigando o se tenga idea de que existen estos casos. Y otros que están en proceso de investigación. Tal vez uno de los más relevantes es sobre el candidato por la coalición por Colombia, que tal vez esté involucrado con casos de compra de votos y ciertas jugarretas como alcalde de Barranquilla. Y es un problema difícil porque literalmente se está contando con una persona que posiblemente sea corrupta dentro de un proceso electoral tan importante como es el papel del presidente dentro de una sociedad. Y tal vez en este momento estás pensando, literalmente me estás dando más excusas para no ir a votar. XD. Pero lo que realmente quiero expresar es lo necesario de ir a votar. Recuerda que es un privilegio que la sociedad tenga voz dentro del ejercicio del poder. Realmente la democracia lleva una historia corta que fue producida de años y décadas y siglos de lucha para que una sola persona deje de decidir por todas. Dejar de votar o abstenerse es lo mismo que permitir que pocos hagan lo que quieran con el pedazo de poder que te fue concebido. Como ciudadano de Colombia, recuerda que la democracia se puede definir como la misma reunión de la voluntad general de los ciudadanos y que del pueblo viene el verdadero poder y este mismo tiene la suficiente capacidad de poder expresarlo y de poder defenderlo. No, no, la democracia no depende de pocos. La corrupción nace desde el mismo momento donde decides no hacer nada. Cuando piensas que la solución real a los problemas es simplemente haciéndose a un lado. No, realmente sí puede haber una solución y se ve involucrado con la inculcación de valores reales. Tienes que pensar en darle punto final a la construcción social sobre la mala educación moral y de la honra. La idea de ser el más aventajado, el más perro, el que venció al sistema, el que hizo copia, el que se, el que pudo sobornar al policía para poderse pasar. Esas cosas son las que hacen que nuestra propia sociedad no progrese. Tienes que pensar que si quieres detener a los corruptos, primero tienes que parar de ser corrupto tú. Y para evitar la corrupción de los grandes, hay que evitar la corrupción de los jóvenes. Esto es un mensaje para los padres, obviamente. Y para frenarlo, hay que hacer veeduría, supervisiones constantes a estos actores. No basta simplemente con expresar tu opinión dentro de las redes sociales, porque al final solo se va a quedar en un mar de mensajes, que poco a poco va a tener una pérdida de relevancia. Lo que hay que hacer es realmente ser una sociedad civil activa ante los procesos de nuestros gobernantes. Y para ello, tal vez deberías comenzar levantándote de la cama, parar un momento de trabajar y sacar 5 minutos de tu vida e ir a votar. Tal vez no haga mucho, pero realmente podrías hacer un cambio con un pequeño grano de arena. Número 4.
que yo sé y tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo, y qué bueno que están los medios de comunicación, qué bueno que están los medios de comunicación, tengo miedo en este momento. La violencia es tal vez uno de los fenómenos más constantes dentro de la historia colombiana. Y realmente no estamos hablando de una o dos guerras mundiales, es claro, pero sí estamos hablando de un acontecimiento que ha sobrevivido a lo largo de la historia de la misma Colombia. Y en parte se ha establecido debido a que la hemos hecho parte de la cultura. La violencia ya es parte de la cultura colombiana. Pero no vamos a hablar y a escatimar mucho en eso. Lo que quiero traer a colación es que en parte los ciudadanos no les gusta ir a votar o prefieren abstenerse al voto por miedo. La violencia es extrema porque ya no hay posibilidad de expresarte. Y no estoy hablando de las grandes ciudades, que si bien es un porcentaje bastante alto, hay que considerar a las personas que se encuentran afuera de los territorios principales y de las ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Realmente, las personas que se encuentran muy alejados de los centros más importantes de Colombia son las personas las cuales tienen miedo de salir a votar porque no tienen otras opciones de las que les muestra la violencia, ya sea por grupos armados o por ciertos grupos que lo que hacen es coaccionar la voluntad de los individuos. Así que hay que tener en cuenta que en parte la culpa la tiene la cultura de la violencia que hemos desarrollado y la desprotección que el Estado ha tenido a los territorios lejanos, que ha desprotegido a la población. Número 3. Son derrotados en las urnas ante la expresión ciudadana, también tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. La desconfianza es un fenómeno que afecta no solo a políticos, sino también a las mismas instituciones, debido a que desde la perspectiva de la ciudadanía, estos no tienen efecto alguno, es decir, que nunca llegan a nada, siempre se quedan con promesas en el aire y es por eso que ya no se les tiene mucha confianza. Un ejemplo podría ser en la presidencia del actual presidente Duque. Debido a ciertas circunstancias como la pandemia, muchas de sus actuaciones tal vez no se vieron muy visualizadas, a pesar de que varios medios anuncian que el presidente hasta la fecha ha cumplido con sus promesas enunciadas en su campaña electoral, aproximadamente el 70%. Y no lo digo para defender ciertas actitudes o ciertas ideologías partidistas, no, sino para explicar que en parte la ciudadanía no está enterada de las actuaciones de los políticos. Hay que tener en cuenta que es debido a la poca información o tal vez al poco interés que tienen los mismos ciudadanos para saber de estos procesos. Ya sé, es algo aburrido, pero es importante que lo sepas. Así que desde Plaza Política te invitamos a que consultes noticias, a que te explores dentro de la realidad. Y no solo tiene que ser por medio de los medios convencionales, también puedes buscar medios que te informen de la mejor manera, como lo son La Silla Vacía. Esta visión de los ciudadanos se ve por la politiquería que tienden muchos de los políticos, debido a que la política se ve movida o se percibe que es movida por intereses ilegítimos e innobles. Se deja de lado las cuestiones morales y la honra, más que la puesta en la masa de ideas y planes para que el desarrollo se evoque a un plano de la interpretación de la lucha encarnada e inmoral por el poder, siendo partícipe de una demagogia actual. Por lo tanto, uno de los ejemplos
como bien lo veníamos viendo, es exactamente con el presidente Duque. ¿En qué sentido? En que gracias al periodo donde le tocó administrar, varias de sus políticas fueron cuestionadas. Y tal vez es debido a la violencia que hubo en esa época. Hay que recordar que Colombia estaba en protestas debido a que por esos tiempos hubo los peores indicadores de pobreza, desempleo e inequidad. La reforma tributaria con el hueco fiscal de casi 9 billones de pesos. En el 2021, más de 141 líderes políticos asesinados y sin tener en cuenta todos los líderes que han sido asesinados durante todo su gobierno. Además, la tendencia de violencia por estas épocas fue muy grave, y no violencia dentro de los ciudadanos, sino también la violencia policial. Por lo tanto, lo que un ciudadano espera dentro de un mandato ejecutivo es que exista la paz y que exista la equidad dentro de los parámetros de los que rige la misma Constitución colombiana, donde todos y cada uno de los elementos del Estado, especialmente los que se adjudican el poder, tengan esa capacidad de poder quitar las inequidades que existen dentro de la sociedad y así por lo menos fomentar la clase media o por lo menos que la pobreza se disminuya, la pobreza y la violencia en parte. Y es por eso que los partidos y los grandes líderes sí han ganado una gran deslegitimización y desconfianza de parte de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que las elecciones para candidatos de este año es percibida como pésima. Y no porque los candidatos sean personas adjudicalmente corruptas, bueno, hay algunas que sí, hay algunas que no, pero realmente se ve pésima debido a que las coaliciones demuestran lo cambiante que es la política, a niveles donde puede llegar a ser ridículo, donde los representantes quieren llegar al poder por cualquier medio. Por eso cambian de partido político, por el hecho de poder llegar a más votantes. No se percibe que lo hagan por el hecho de que ese partido represente verdaderamente sus ideologías y propuestas como representante y como líder social. Por lo tanto, tal vez sea una de las cuestiones más difíciles de entender. Y no solo de entender, sino de mediar, porque realmente es una construcción muy complicada. En este sentido, los ciudadanos no son los únicos que deben construir su mente para poder entender cómo funciona el sistema, sino que el propio sistema, o más bien los propios representantes, deben cambiar su chip a una mentalidad donde tenga más moral y tenga más sentido su accionar político con las ideas que profesan desde un principio. Y no voy a acolitar algunos ejemplos de políticos que obviamente no han cambiado de elección, no han cambiado de partido político y están en este momento en la candidatura. Puesto número 2. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. Los ciudadanos que viven en el extranjero, este extra es realmente muy simple de explicar. Los ciudadanos han dejado de confiar en las instituciones, en el gobierno y en todas las cuestiones que tengan que ver con Colombia debido a la falta de oportunidades, a la inequidad, a la violencia y entre otras muchas cosas. Además que en otros países tal vez ellos sientan que hay más oportunidades. Tal vez esto tiene que ver con el imaginario común, donde países que tengan mejores condiciones de vida puedan hacer la diferencia para ganarte un buen pedazo de pan. Y pues eso es todo, realmente no hay que ponerle mucho dramatismo a esta situación. Realmente las personas perciben que su país no está dándole lo que quiere y por lo tanto se va a otro lugar donde pueden adquirir ingresos y sus condiciones de vida pueden ser mejor. Tal vez es un reflejo de que tal vez debemos mejorar aspectos de calidad de vida para que los ciudadanos tengan la tendencia a quedarse en el país en primer lugar y también que les guste votar.
Pero si no es así, si es por otros motivos que los ciudadanos, a pesar de todo, que pueden votar en el extranjero, simplemente no lo hacen porque están en otro lugar. ¿Por qué demonios les preocuparía las cosas que suceden en su país? Ese no es el contexto en el que ellos están viviendo. Están viviendo en otras situaciones y en otras problemáticas que tiene cada estado. Así que este puesto realmente es fácil. Sembrado miedo para mantenerse en el poder, para vendernos seguridad democrática. Eso es lo que yo he conocido de la política. Sí, yo no era política, era una líder social que estaba luchando, pero me cansé de luchar y no ver cambios. La presencia de figuras débiles. Cuando digo esto, quiero decir que es la visión de la población en cuanto a los representantes o aquellos que conforman la esfera del poder, debido a que desde su percepción no existe realmente un líder que actúe de la manera correcta, que actúe con moral y con honra hacia la patria que a través del voto le concedió el lugar donde está, que tenga la capacidad de hacer con el poder que se le concedió procesos y acciones que lleven al continuo progresar del Estado y del país, tanto a nivel social, económico, político y demás ámbitos que conforman cualquier sociedad dentro del mundo actual. Pero, ¿acaso no nos estamos preguntando algo? ¿Estamos acaso dejando en manos de pocos que la libertad de exigir derechos tan importantes como los políticos, los sociales, los económicos, los culturales y los principales caigan en manos de las mismas personas que nosotros estamos llevando al poder? Porque tener el pensamiento de necesidad de una figura, de un líder, es lo mismo que decir eso. Estamos esperando que sea el Estado mismo, que sea una figura principal, jerárquica, la que decida. En ese sentido, vuelvo al punto que había mencionado anteriormente. Falta más acción de la ciudadanía. No basta simplemente con decir que los políticos están haciendo mal su trabajo. Hace falta también actuar dentro de los esquemas que nos permite la Constitución, en esos espacios donde nos es permitido participar, y no solo participar para elegir, sino participar para poder hacer acción dentro de las políticas públicas que el mismo Estado o varios elementos del mismo quieren acceder o los que quieren realizar. Somos nosotros los que decidimos al tiempo. No solo es deber de uno depender de eso. Si existen figuras débiles dentro del Estado, es decir, que la percepción de la ciudadanía cree que las figuras políticas no tienen la suficiente firmeza para tomar decisiones, es debido al largo proceso histórico que se ha dado para que exactamente eso no pase, para que las figuras políticas tengan menos poder, para que la garantía y la guía que tenga hacia futuro un país no dependa de solo unos pocos, que no dependa de una clase élite, que dependa de simplemente una sociedad. Y con esto, y con esta larga reflexión, cierro el video. Buenas tardes, buenas noches. Esto fue La Plaza Política. Un abrazo.